Se trata en este caso, el trabajo de Contraloría es justamente del recojo de la información que proveen al municipio sobre los beneficiarios de las canastas, algo que han estado obligados a ingresar en el monitor de control y transparencia de Contraloría, y esta información contrastarla con el análisis de las distintas bases de datos, como por ejemplo el RENIEC, como por ejemplo la información del Ministerio de Economía, el módulo central de control de pago de planillas, y otras también echando mano de la interoperabilidad de las bases de datos con las que cuenta la Contraloría, y ha dado efectivamente este primer reporte que, como mencionas, es un primer reporte, Nicolás, porque todavía se está ya realizando el trabajo de verificar los trabajadores de CAS, los que estén por locación de servicios y los que trabajan en municipalidades, porque lo que se ha presentado corresponde a información de funcionarios y servidores públicos del gobierno nacional y que están en planilla, de manera que el número puede aumentar. Ustedes han presentado un mapa, ¿no? Que de verdad es espantoso porque se está definitivamente robándole a la gente que más lo necesita, Nicolás. La gente no ha recibido canastas y están en los cerros con estas banderas blancas precisamente por este tipo de corrupción. No puede ser que gente que tiene su sueldo, que está en planilla, haya hecho que se les entregue. Es decir, ¿qué van a responder los alcaldes? La Contraloría tiene un mapa y yo lo voy a describir un poco para que más o menos ustedes sepan cómo se han distribuido estas canastas. 583 canastas en Lima, estas canastas que se debieron ir para gente pobre y que se lo quedaron los funcionarios. 203 en Ancash, 219 en Huancavelica, Cajamarca 167, Loreto 482. A ver, vamos a ir a los que menos tienen. Tacna 39, pero tiene. Moquegua 50, Piura 370 y Armando, lamentablemente donde la pandemia ha azotado más, donde ha habido más dolor, es donde estos funcionarios se han aprovechado de estas canastas. Claro, porque en el caso de Loreto, específicamente, que aparece en el segundo lugar de los funcionarios que han recibido, ganando más de 1.200, pero Loreto pasa al primer lugar si uno coge el segmento de los funcionarios que ganan más de 3.000. Entonces ahí Loreto tiene 100 casos y se pone por delante de Lima, que tiene 77, y así se va subiendo hasta los 5.000, los más de 600 que tienen ingresos netos superiores a los 5.000, y los 2 casos que hay de funcionarios que tienen ingresos superiores netos a los 10.000 soles. 10.000, ¿no? Y se han hecho dar canastas en Ica, un funcionario, y en Moquegua otro. Ganan 10.000 y se roban una canasta para los más pobres. En el caso, ¿cómo es posible, Armando, que haya ocurrido algo así? Es decir, supuestamente las canastas se estaban entregando a personas vulnerables. ¿Cómo alguien que no lo es termina siendo beneficiado? O sea, ¿qué fue lo que falló ahí? ¿Cómo terminaron en las listas de beneficiarios? Esa es una pregunta para los alcaldes, porque la norma le encarga, el decreto de urgencia 033, establece que la responsabilidad de elaborar el padrón, de gestionar la adquisición, la distribución y la entrega, es responsabilidad de los alcaldes en colaboración con los funcionarios que ellos consideren. Evidentemente no hay normas, digamos, que sean taxativas respecto de cuál es el criterio para el padrón. Hay que recordar que este decreto de urgencia fue uno de los primeros que salió de una primera reacción para poder atender a la gente que iba a ser afectada por la cuarentena y que no iba a poder hacerse de un ingreso en esos días. Entonces se ha dado pauta y se les dijo, y lo hemos conversado con ustedes también, que podrían utilizar los padrones del vaso de leche, los padrones de los comedores populares, las propias parroquias podrían aportar también, para que así se recoja la información. Y sobre la información que han elegido los alcaldes, es que ellos han hecho el padrón y han hecho la entrega, y esa entrega la han registrado en Contraloría, y sobre eso es que Contraloría, con la aplicación de la tecnología, ha podido llegar a esta desafortunada conclusión.
De acuerdo, entonces los alcaldes son los que tienen que explicar aquí, porque de ellos es la responsabilidad directa. ¿Cómo no se van a dar cuenta que un funcionario que gana muchísima plata tiene pues el beneficio de una canasta que era para la gente más vulnerable, su gente? Esto de verdad es inaudito. ¿Cómo puede haber personas que están pidiendo ayuda y otros irresponsables y hasta rateros? O sea, esto... ¿Qué tipo de responsabilidad legal conlleva? Porque le están quitando el pan de la boca a una familia que está muriendo de hambre, quizá. Bueno, lo que viene a continuación es ya la etapa del control posterior, es decir, ya estamos en la etapa de la determinación de eventuales responsabilidades de tipo civil o administrativo, o incluso también en señalar responsabilidades penales y trasladarlas al Ministerio Público. Sin perjuicio de eso, ya la Contraloría está coordinando con el Ministerio Público para hacerle la entrega de toda esta información respecto de esos funcionarios para que puedan actuar de acuerdo a sus competencias. La Contraloría va a ir también en lo que es su competencia hasta el final para poder determinar justamente qué es lo que ha pasado, porque se han emitido informes también y antes sobre las confecciones de los padrones con recomendaciones y alertas sobre las cosas que no se estaban haciendo bien, sobre el peso de los productos, sobre los precios, sobre el almacenamiento. Y aún así, todavía tenemos una cantidad de canastas que todavía no se han repartido, y ya vamos a tener 3 meses de la cuarentena, y probablemente unas 40.000 canastas, si es que no más, nunca van a llegar, porque los alcaldes no han movido un sol para poder entregarlas a la gente. ¿Qué alcaldes? ¿De dónde estamos hablando, Armando? ¿De dónde? Porque 40.000 peruanos, familias peruanas, se van a quedar sin su canasta por la ineficiencia. Bueno, es un grupo que lo pueden verificar, no tengo aquí exactamente la mano, tenemos que entrar a la portal para ir buscando justamente cuáles son, y le alcanzamos a ustedes el resumen, pero todo eso se puede encontrar en el monitor de control, porque eso es importante. Hay 49.000 canastas que de acuerdo al avance escaso o nulo de la ejecución del presupuesto probablemente no se entreguen a fines de mes, que es cuando pareciera esta vez sí va a terminar la cuarentena. Y lo otro que mencionabas, con respecto a estas dos personas que ganan más de 10.000 soles netos y que han recibido canastas, uno trabaja en ICA y ha recibido canasta en ICA, mientras que el otro caso es de una persona que trabaja en ICA pero que la recibió en Moquegua. Todo eso también es parte de la investigación que se tiene que hacer. Es inevitable hablar con voceros de la Contraloría sin regresar al tema del descubrimiento de que la propia Contraloría había comprado mal. Es decir, hay una investigación de la Contraloría sobre funcionarios de la propia Contraloría por el tema de las mascarillas y los gels, ¿no es cierto? Y esto ha sido como un baldazo de agua fría, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es posible que la institución que nos tiene que garantizar que el Estado compre bien, compra mal? O sea, ¿qué pasó ahí? Lo que ha pasado, Nicolás, en el caso, por ejemplo, del alcohol en gel que se ha comentado, que se ha informado precisamente, es el caso de un proveedor que se presenta al proceso, un proveedor que presenta una declaración jurada en la que señala que está cumpliendo con las especificaciones técnicas, y esa declaración jurada tiene una validez legal y es de entera responsabilidad del proveedor, y esa declaración jurada resulta que no se adecuaba a la realidad. Se hizo por parte de la auditoría interna de Contraloría la investigación y se ha determinado que el proveedor incumplió. Y por eso es que la Procuraduría de la Contraloría ya ha establecido las denuncias penales correspondientes para que el Ministerio Público actúe de acuerdo a sus funciones. Pero lo que ha quedado claro, pero eso nos lleva a un problema bien delicado, ¿no es cierto? O sea, lo que está saltando por todos lados son estos proveedores truchos, ¿no es cierto? Empresas que se crean y se inscriben como proveedores del Estado solo para ganar un determinado concurso, empresas que tienen un rubro y terminan vendiendo productos que no corresponden al suyo, ¿no es cierto? Empresas casi fantasmas, ¿no es cierto? Que cuando vas a rascar un poco descubres que incluso se han dado casos de domicilios que ya ni existen, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que toda esta gente sea proveedora registrada y aceptada? Es correcto lo que mencionas. Es correcto lo que menciona Nicolás. Y por supuesto que estas personas que actúan sin escrúpulos en esta epidemia
tienen que ser sancionadas adecuadamente con toda la firmeza, y desde Contraloría se está apoyando las investigaciones. De hecho, el Ministerio Público también está abocado en investigación, pero lo vemos también, y ustedes lo informan, sobre las intervenciones de la policía a estos proveedores que falsean las declaraciones juradas que están previstas en la ley para poder aparecer en estas adquisiciones que realiza el sector público, y que además, como saben ustedes, figuran en un registro como no inhabilitados. Pero las entidades públicas, como el caso de Contraloría, revisa que los proveedores no estén inhabilitados en los registros correspondientes. Entonces, con ese registro es que se les permite la participación. Pero independientemente de eso, efectivamente lo que se está buscando, y en este caso había una denuncia promovida por la Procuraduría de la Contraloría contra este proveedor por la responsabilidad penal que le corresponde por haber incumplido con una declaración jurada.